Con la llegada del amanecer, la ciudad se despertaba conmigo. Pero ahora, bajo este cielo permanentemente sombrío, se levanta un amanecer diferente. Un amanecer que no trae luz, sino la continua penumbra de un mundo caído. Camino por estas calles en ruinas, como un espectro entre escombros, donde los edificios rotos son como gigantes caídos, y donde sus esqueletos de concreto y acero se extienden hacia un cielo sin esperanza. Antes era un hombre distinto, uno con un nombre, con un propósito, aunque retorcido por mis propias justificaciones. Era un cazador en la noche, moviéndome silenciosamente entre las sombras, seleccionando cuidadosamente a mis víctimas. Cada uno de ellos era un proyecto, un lienzo, sobre el que plasmaba mi obra más oscura. Pero eso fue antes de que el mundo se consumiera en el fuego del conflicto y la anarquía. Ahora, en este nuevo mundo, soy tanto un fantasma del pasado como un producto de este presente apocalíptico. La violencia y el caos que me rodean no son diferentes de los que alguna vez sembré. Los edificios derrumbados, las calles desiertas, los vehículos abandonados y las paredes cubiertas de grafitis, todo es un reflejo de mi propia alma. Cada paso que doy es un recordatorio de lo que perdí y de lo que me convertí. Las grietas en el asfalto, las ventanas rotas y las puertas que rechinan al compás del viento, todo habla del fin. Pero para mí, este fin trajo una nueva vida, una donde la casa se volvió más cruda y más real. En esta ciudad muerta, soy la versión más genuina de mí mismo. A veces me detengo, observando los restos de lo que una vez fue la civilización, las tiendas saqueadas, los coches quemados y las marquesinas de cine con sus letras caídas. Recuerdo vagamente las noches de cine, las risas y las familias. Esa normalidad ahora parece una fantasía, un sueño lejano, borrado por la realidad de mi existencia actual. A veces, en el silencio de la madrugada, escucho los ecos de los que son como yo, los que no se rinden ante la desesperación, los que luchan y los que sobreviven. Y en esos momentos, una sonrisa torcida se dibuja en mi rostro. Porque aunque el mundo ha cambiado, mi esencia sigue intacta. Soy el depredador, el cazador, el fantasma de estas calles. Y mientras esta ciudad se desmorona, yo me levanto, renacido de sus cenizas, un rey en un trono de destrucción. En mi vida anterior, la que viví antes de que este mundo se desmoronara, fui un ser de sombras y silencios. Mi existencia era una danza macabra en la oscuridad, jugando con destinos ajenos, como si fueran piezas en un tablero de ajedrez. Era lo que llamaban un asesino serial, un artista de la muerte, en un mundo que aún creía en la seguridad de la luz del día. Mi nombre, mi verdadero nombre, se perdió en el torbellino de mi doble vida. De día era un ciudadano más, invisible en su normalidad, una fachada construida meticulosamente para esconder mi verdadera naturaleza. Pero de noche me transformaba. Elegía a mis víctimas, pero no al azar, sino con una precisión quirúrgica, estudiándolas, conociéndolas mejor que a mí mismo. Cada uno era un desafío, un misterio a desentrañar, antes de ejecutar mi acto final. Mis métodos eran variados, pero siempre meticulosos. La planificación era tan satisfactoria como el acto en sí mismo. La anticipación, el acecho, la ejecución, cada paso era un ritual. Y aunque cada asesinato era único, todos compartían una característica. Eran actos íntimos, momentos en los que me conectaba con mis víctimas de una manera que nadie más podría entender. Nunca sentí remordimiento. Para mí, lo que hacía era una forma de arte, una expresión de mi ser más profundo. Pero no me engañaba a mí mismo. Sabía que lo que hacía era monstruoso. Sin embargo, en ese mundo de falsas apariencias y moralidad superficial, me sentía más real y más vivo cuando estaba sumido en mi oscuridad. La transformación del mundo no cambió lo que soy, pero alteró mi escenario. Las guerras desataron el caos, lo que posteriormente llevó a una anarquía absoluta.
y la lucha por la supervivencia. Todo esto ha dado un nuevo significado a mi existencia. En este nuevo mundo, mis acciones previas parecen casi inocentes, comparadas con la brutalidad que me rodea. Ahora soy solo uno más, en un mar de violencia y desesperación, pero con una diferencia. Yo ya estaba roto, antes de que el mundo se rompiera. Y en esta nueva realidad, mi verdadera naturaleza no solo es aceptada, sino que también es necesaria. La primera vez que me enfrenté a la violencia de este nuevo mundo fue una revelación. Me encontraba vagando por un supermercado abandonado, con sus estantes saqueados, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ser de utilidad. Fue entonces cuando los escuché. Pasos apresurados, respiraciones agitadas y el sonido sordo de una lucha por la supervivencia. Me acerqué tranquilamente, detrás de un estante caído para observar. Eran 3 personas, cada uno tan desesperado y salvaje como el lugar que habitábamos. Tenían a un hombre, probablemente un desafortunado que se cruzó en su camino, arrinconado contra la pared. El terror en sus ojos era evidente, un reflejo de la deshumanización que este mundo había impuesto sobre nosotros. No sentí miedo, sino una curiosidad distante. Mi pulso no se aceleró por el pánico, sino por recuerdos del pasado. Observé cómo le pegaban, cómo imploraba por su vida, cómo la crueldad de los atacantes se desbordaba con cada golpe. Entonces, sin pensarlo mucho, me moví. No por compasión o por justicia, sino por un impulso primordial que era parte de mí. Saqué mi cuchillo y me lancé sobre ellos. La sorpresa fue mi ventaja. Uno cayó rápidamente, sin siquiera comprender lo que había pasado. Los otros se volvieron hacia mí, pero ya era demasiado tarde para ellos. La lucha fue rápida, violenta, y terminó conmigo y su sangre en mis manos, mientras observaba sus cuerpos inmóviles. El hombre al que había salvado huyó sin decir una palabra. Pero no me importó. No lo hice por él. Lo hice porque este mundo, este caótico y brutal nuevo mundo, era mi escenario, y yo había reclamado mi papel en él. En las semanas que siguieron, mi encuentro con la violencia se hizo más frecuente y más crudo. Cada choque y cada enfrentamiento era una muestra de la ley de la jungla en la que ahora vivíamos. La moralidad, un concepto borroso y distante, se disolvía más con cada amanecer. Una noche, mientras buscaba refugio en una casa abandonada, encontré un nuevo encuentro. El lugar, con sus paredes sucias y muebles cubiertos de polvo, parecía un mausoleo de lo que alguna vez fue un hogar. Encontré una habitación en el piso superior, con una cama que aún conservaba su colchón. Exhausto, me dejé caer en ella, buscando un poco de descanso. No pasó mucho tiempo antes de que lo sintiera, la presencia de alguien más. Abrí los ojos justo a tiempo para ver la silueta de un joven, con una barra de hierro en la mano, lanzándose sobre mí. Instintivamente me giré, evitando el golpe. La lucha fue silenciosa y desesperada. Él era fuerte, pero yo tenía experiencia. El miedo se hizo evidente en sus ojos, y las súplicas y lágrimas no se hicieron esperar. La lucha terminó con su cuerpo inerte a mi lado, y yo, con una sonrisa en los labios. El siguiente encuentro fue diferente. Estaba explorando las calles, cuando de pronto la vi. Una mujer, sentada en la acera, revisando las pertenencias de una anciana, que yacía sin vida a su lado. Algo en su actitud, en su indiferencia ante la muerte, me llamó la atención. Me acerqué silenciosamente observando. Ella no mostró sorpresa al verme, solo una especie de resignación. Pero en sus ojos vi algo más, la misma oscuridad que habitaba en mí. En ese momento, supe que debía hacerlo. No era compasión, era reconocimiento. Ella era un reflejo de lo que este mundo nos había hecho. Así que la maté rápido y sin decir una palabra. Mientras su cuerpo se desplomaba ante mis pies, me quedé parado, reflexionando. ¿Era esto lo que me había convertido el fin del mundo? ¿Un juez y verdugo de aquellos que, como yo, habían abrazado la oscuridad? Cada encuentro violento
Era como mirar en un espejo roto, viendo fragmentos de lo que una vez fui y de lo que este desolado mundo me estaba haciendo. No sentía culpa ni satisfacción, solo una aceptación fría y vacía de mi papel en esta nueva era de caos. Recuerdo un día gris, como todos desde que el mundo cambió. Deambulaba por un barrio antes residencial, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ser útil. Fue entonces cuando las vi. Una mujer y una niña pequeña emergiendo cautelosamente de lo que parecía ser su escondite en una casa semiderruida. Observaba a la mujer y a la niña desde las sombras, un observador silencioso en un mundo desgarrado. Algo en ellas me resultaba familiar, una conexión que tardé un momento en comprender. Entonces, como un rayo, la verdad me golpeó. Eran la familia de una de mis víctimas, un recuerdo de mi vida anterior, de mis obras de arte. Recordaba cada una de mis víctimas, no solo por el acto en sí, sino por la observación meticulosa que precedía a cada uno. Observaba a mis víctimas durante días, aprendiendo sus rutinas, conociendo a sus seres queridos. Y ahora, aquí estaban ellas, supervivientes en un mundo caótico. Mi curiosidad se convirtió en una obsesión silenciosa. Las seguí durante días, manteniéndome oculto pero cercano. Las veía mientras dormían, contando sus respiraciones, maravillándome de su capacidad para encontrar paz incluso en este infierno. Observé su rutina, cómo se movían con cautela, cómo la madre protegía a su hija de los peligros invisibles que acechaban en cada esquina. Fue en el segundo día cuando sucedió. Un hombre se acercó a ellas, con una sonrisa amable, pero sus ojos revelaban intenciones oscuras. Vi cómo su mirada lasciva recorría sus figuras, y un fuego familiar se encendió en mi interior. Cuando atacó a la madre, algo dentro de mí se liberó. Reaccioné con una velocidad que ni yo sabía que poseía. Me moví como un fantasma, un susurro de muerte en el viento. Con un movimiento rápido y preciso, le hice un corte del cuello hasta el oído. Enseguida cayó al suelo, sobre un charco rojo, expandiéndose a su alrededor. Me detuve un momento, observando a la madre y a la hija. El terror en sus ojos era un espejo del miedo que yo había causado tantas veces. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no había actuado por deseo, sino por una especie de justicia retorcida. Sin decir una palabra, me alejé rápidamente, dejándolas atrás. Ellas eran un recordatorio de mi pasado, un pasado que me perseguía, incluso en este nuevo mundo. Y aunque las había salvado, la oscuridad en mi interior seguía abrazándome, llevándome de vuelta a las sombras. Después de aquel encuentro, algo en mi interior cambió. No era una súbita oleada de compasión o un despertar moral, era más una fascinación retorcida. La madre y su hija, un vínculo puro en medio del caos, una conexión con el arte que yo representaba, se habían convertido en un enigma que necesitaba resolver. No podía dejar de preguntarme cómo sobrevivirían en este mundo despiadado. Comencé a seguirlas a distancia, manteniendo las sombras como mi aliado. No era un protector en el sentido convencional, era más un observador, un depredador cuidando su presa. Cada paso que daban, cada decisión que tomaban, era una pieza más en el rompecabezas de su destino. Los peligros eran constantes. Bandas de saqueadores, supervivientes desesperados, todos representaban una amenaza para ellas y para el experimento que había comenzado en mi aburrimiento. Cuando estaban en peligro e intervenía, no era por altruismo, era para mantener intacto este estudio de la naturaleza humana. Observaba cómo reaccionaban, cómo se adaptaban, y cada acción que tomaba para protegerlas era calculada, fría y desprovista de emoción. En una ocasión, mientras cruzaban una calle desolada, un grupo de hombres armados apareció en la oscuridad, sin que ellas lo notaran. Mi intervención fue rápida y silenciosa, como un espectro de la violencia. Observé el rostro de la madre y la hija, marcados por el miedo y la sorpresa al escuchar la pelea.
Pero tan pronto como terminé con la amenaza, me desvanecí en las sombras, dejando atrás solo el eco de mi presencia. Las seguía a veces tan cerca que podía escuchar sus susurros en la noche. Veía cómo la madre abrazaba a su hija, cómo la calmaba, cómo luchaba por mantener una fachada de normalidad en un mundo que ya no tenía nada de normal. Esa resistencia, esa lucha contra la oscuridad del mundo, me fascinaba. Había algo en esa relación de madre e hija, en su lucha por sobrevivir, que resonaba con una parte de mí que creía inexistente. No era empatía, no era bondad. Era un reconocimiento de su fuerza, un reflejo de la resistencia humana, incluso en las peores circunstancias. Mi protección era un juego, como el de un depredador y su presa, una forma de probar los límites de su supervivencia, y en el proceso, los míos también. A medida que los días pasaban, mi papel en su historia se volvía más complejo. No era su salvador, era el guardián de su desafío, el custodio de su prueba. Y en cada acción, en cada decisión de intervenir, me enfrentaba a mi propio reflejo, a la oscuridad en mi alma, que aún buscaba respuestas, en un mundo sin ellas. La culminación de mi extraña odisea llegó de forma inesperada, cuando logramos encontrar un refugio donde podrían tener una oportunidad de sobrevivir en este mundo destrozado. No era un santuario perfecto, pero era suficiente. Un lugar con más sobrevivientes, donde la violencia del exterior no podía alcanzarlas tan fácilmente. Durante días, había sido la sombra que las seguía y el silencio detrás de sus pasos. Las había protegido, pero no por un sentido de bondad, sino por una razón más oscura. Ellas eran el último vínculo, con el arte que representaba, un recuerdo vivo de lo que una vez fui. Cada intervención, cada momento en que las salvé de las garras del peligro, no era más que una forma de preservar esa conexión con mi pasado. La decisión de dejarlas atrás no fue un acto de sacrificio, fue un reconocimiento de que mi papel en su historia había llegado a su fin. Había visto su resiliencia, su capacidad para sobrevivir, y eso había saciado mi curiosidad. Estaba listo para desaparecer en las sombras y para volver a mi soledad. Justo cuando me alejaba, la madre se dio la vuelta. Sus ojos buscaron en la oscuridad, en la penumbra que había sido mi refugio. Y aunque nuestras miradas no se encontraron, ella susurró al vacío. Gracias. Un susurro que rompía el silencio de la noche. Esa palabra resonó en mi interior, con un eco extraño y desconocido. Pero no me importó. Lo que había hecho, lo había hecho por razones que ella nunca entendería. Pero en ese momento, una inquietud se movió dentro de mí. Mientras me alejaba del refugio, donde había dejado a la madre y a su hija, una sensación familiar me envolvía. El caos, la oscuridad y el mundo exterior con sus peligros y su brutalidad incesante me llamaban. Era allí donde pertenecía, en ese laberinto de muerte y desesperación, en ese sendero oscuro que solo yo podía recorrer. Reconocía mi naturaleza, no como un defecto, sino como una adaptación necesaria. En este mundo arrasado, siento cómo mi alma se reconcilia con su destino, ser el depredador en un mundo de cazadores. No solo por sobrevivir, sino por reafirmar mi existencia. Con paso firme y decidido, volví a las sombras de la ciudad en ruinas, abrazando mi papel en este nuevo orden. Era aquí, en este caos, donde realmente me encontraba a mí mismo, donde mi ser oscuro encontraba su propósito. Y mientras la noche cae, sobre los escombros de lo que una vez fue la civilización, yo me adentro en ella, como un predador en su reino, listo para cazar, una vez más. Espero que les haya gustado el relato. De ser así, no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguna de las historias que publico cada semana. Les agradezco mucho y hasta el próximo relato.